vamos a comenzar la segunda parte del tema que teníamos abierto, que no es otro que el modo de producción fordista. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un breve recuerdo de lo que vimos la semana pasada y nos metemos ya en harina. ¿De acuerdo? Ya les avanzo que hoy no terminaremos el tema, lo terminaremos en la próxima clase, y también les avanzo que al final de esta clase les aclararé sobre el trabajo en el proyecto de investigación y sobre la semana que viene. Bueno, recordarán que en nuestra exposición sobre el modo de producción fordista, eh, habíamos, eh, en nuestra clase anterior, habíamos establecido la existencia de una suerte de círculo virtuoso o espiral virtuosa que giraba en torno al salario. ¿Lo recuerdan? El motivo por el cual a las sociedades fordistas se les suele llamar también sociedades del trabajo o salariales, sociedades del salario, por la importancia que trabajo y salario tienen, por la importancia que trabajo y salario tienen o tenían en la articulación de todos los elementos de la producción. ¿De acuerdo? ¿Vale? Habíamos visto que el- la producción en masa estaba directamente asociada y además requería de un consumo también en masa. ¿De acuerdo? Que este consumo en masa, a su vez, requería evidentemente de trabajo en masa y sobre todo que este consumo en masa requería separar el trabajo y la pobreza, evidentemente. ¿Cómo producíamos? Producíamos en masa largas series de productos. eh, Típicamente eran productos homogéneos, indiferenciados o con muy poca diferenciación, que se producían también típicamente en un modelo de organización del trabajo que se suele resumir en la noción de cadena de montaje o cadena de producción, ¿de acuerdo? Eh, las series de productos homogéneos vinculados a un consumo masivo, ¿de acuerdo? Consumo en masa y este consumo en masa, esta producción en masa, perdón, y este consumo en masa se basaban en la existencia del trabajo en masa. Aquí recuerdan que en esta fotografía lo que yo destacaba claramente era la gran cantidad de trabajadores que son necesarios, ¿vale? Son necesarios para que opere una línea de montaje o una cadena de montaje, ¿de acuerdo? Y, y básicamente nos habíamos quedado ahí, ¿de acuerdo? Habíamos hablado en torno a la importancia del trabajo y del salario como elemento articulador de ese círculo virtuoso que era el modo de producción fordista. Claro, hoy nos vamos a centrar un poquito en el trabajo, un poquito más en el trabajo. Digo que, claro, que si nosotros y nosotras asumimos que este modo de producción constituye un modo de producción que gira en torno a lo salarial, al salario, al trabajo, al fin y al cabo, pues es absolutamente imprescindible que hagamos una breve reflexión, o no tan breve, sobre el papel que ocupaba el trabajo en estas sociedades. Ya les adelanto que el papel que ocupaba el salario en estas sociedades no era únicamente un papel económico. Dicho de otra forma, el salario no solo era una retribución. En términos formales, el salario, por supuesto, es una retribución típicamente monetaria a cambio de la fuerza de trabajo. Pero en las sociedades fordistas el trabajo era mucho más. El trabajo era central en la producción. Fíjense esta pregunta que yo les hago o que nos hacemos en la transparencia. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos, ya lo sabemos, lo vimos el último día, pero ¿cómo trabajamos? Y cuando digo cómo trabajamos, no me estoy refiriendo únicamente a si trabajamos en una línea de montaje, si las condiciones son mejores o peores, que por cierto las condiciones mejoraron notablemente durante el modo de producción fordista,
sobre todo durante su fase de estado de bienestar. Digo que cuando yo cómo trabajamos, voy bastante más allá. Fíjense, fíjense, eh, para que todo esto que yo les he mostrado en las transparencias, fíjense, esta producción en masa, ¿vale? Este consumo en masa, para que todo esto se haga realidad, el trabajo debe tener unas características bastante específicas y bastante novedosas en términos históricos. Porque fíjense, el trabajo articula sociedades, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el trabajo es tan importante que no vamos a hablar de cualquier trabajo. Y de hecho, durante el Fordismo, durante el periodo de esplendor de la época del modo de producción fordista, solemos hablar de una norma social del empleo. Una norma social del empleo. ¿Qué quiere decir esto de una norma social del empleo? Lo que quiere decir es que la norma social del empleo fordista, la norma social o la norma fordista del trabajo y del empleo, la norma fordista del trabajo y del empleo tenía o incluía una serie de elementos distintivos. Una serie de elementos distintivos. ¿Qué es una norma del trabajo? Una norma en torno al trabajo o al empleo es un consenso, ¿vale? Un consenso general en torno a lo que es y debe ser. ¿Se ve? Por eso es una norma. Lo que es y sobre todo lo que debe ser el trabajo, ¿vale? ¿Qué características debe cumplir el trabajo? ¿Cómo debe realizarse el trabajo? ¿En qué condiciones? ¿Se ve? ¿En qué condiciones? Y sobre todo, eh, eh, qué tipo de empleo coincide con esa norma, con ese deber ser que colectivamente se ha construido o se construye. ¿De acuerdo? Pues bien, la norma, perdón, voy a borrar aquí. Pues bien, la norma fordista del empleo, la norma fordista del empleo contiene al menos, norma fordista empleo del trabajo, ¿vale? No es lo mismo empleo que trabajo, ya lo saben, pero bueno. La norma fordista del empleo y del trabajo contiene al menos tres elementos. En primer lugar, la norma fordista del empleo establece que el empleo se realiza para un único empleador. Único empleador. Típicamente las personas trabajaban para una y solo una firma o una empresa o una entidad, ¿de acuerdo? Además, ese para un único empleador, el empleo, el trabajo es a tiempo completo. Es decir, no a tiempo parcial ni nada por el estilo, sino que ese empleo que es único se desarrolla a jornada completa. Y tres, y muy importante, con un vínculo indefinido. El vínculo que se establece, el vínculo que se establece entre la fuerza de trabajo o el trabajador, y recuerden que hablo en masculino, eh, no porque no maneje el lenguaje inclusivo, como saben, intento manejarlo, sino porque en este momento de la historia, el trabajo el empleo es fundamentalmente masculino, lamentablemente. Digo que eh, eh, el hablamos de un empleo, hablamos que ese empleo, que es típicamente para la misma empresa y que ocupa toda la jornada del trabajador, es un empleo estable en términos biográficos. Repito, estable en términos biográficos. Es un vínculo indefinido. Estamos hablando de aquella época, de aquella época en la que una persona podía y las probabilidades eran altas, podía empezar y terminar su carrera laboral, su biografía laboral, trabajando para la misma firma. Repito, repito, una persona podía comenzar y terminar su carrera laboral trabajando para la misma firma. Esto, si ustedes hablan con sus abuelos, con sus abuelas, se pueden preguntar,
No estoy diciendo que allá donde empezás a trabajar ya te quedas para siempre, pero podía ser así, típicamente era así. Y lo que quiero decir es que las primeras experiencias laborales, las experiencias laborales de juventud, las primeras experiencias en el mercado de trabajo, típicamente o en muchas ocasiones eran experiencias que marcaban la biografía del trabajador, en el sentido de que la vinculación con una empresa o con una firma era de carácter tremendamente estable, de carácter tremendamente estable. Y es que la estabilidad es uno de los elementos fundamentales, es uno de los elementos fundamentales del modo de producción. Claro, empleo estable. El empleo tiene que ser estable. ¿Por qué? Porque fíjense, para generar esta serie de productos tan larga, esta gran cantidad de automóviles, es necesario estabilidad. ¿Se ve la idea? Está en el momento de eso, esto estamos hablando de los años 20, 10, 20, pero en general, para producir largas series de productos, es preciso hacerlo de manera estable y por lo tanto necesitamos un consumo también estable. ¿Se ve la idea? No nos basta, si nosotros vamos a producir en masa, no nos basta con un consumo episódico o con la existencia de picos de consumo continuados de grandes valles de consumo. No, el consumo también debe ser estable. Y para que el consumo en masa sea estable, ¿qué necesitamos? Para que el consumo en masa sea estable, necesitamos que el trabajo también lo sea. Es decir, que la capacidad de consumo de esos trabajadores, de esa fuerza de trabajo que por fin se ha separado de la pobreza, que esa capacidad de consumo también se caracterice por la estabilidad. ¿Se ve? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y se deriva de algunos elementos básicos o de algunos condicionamientos básicos del modo de producción. Pero básicamente se deriva de esa interdependencia de los elementos de la producción. Producción, consumo y trabajo. Trabajo, si, el, si la producción es en masa, el consumo lo es también en masa y el trabajo lo es en masa. Por tanto, estamos hablando de momentos de desarrollo, momentos de historia de las sociedades donde las tasas de desempleo eran muy bajas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Consumo producción en masa, consumo en masa, trabajo en masa. Pero es que además la producción tiene que ser estable, por lo tanto el consumo también tiene que ser estable y por lo tanto el trabajo también tiene que serlo. ¿Por qué? Porque recuerde, es del salario y de la separación de salario y pobreza como construimos esa posibilidad de consumir en masa. Es a través de la separación del trabajo y de la pobreza y de la progresiva mejora de los salarios como conseguimos generar una capacidad masiva de consumo. Yo les decía que el consumo en masa no crece como las setas después de la lluvia, sino que es producto de una serie de condicionantes y de factores socioproductivos. Uno de los más importantes, evidentemente, es el trabajo estable, la separación del trabajo estable y en determinadas condiciones salariales. ¿De acuerdo? Es decir, separación de trabajo y pobreza. ¿Vale? Esto es muy importante. Por lo tanto, estamos hablando de una norma social del empleo, que caracteriza o que establece un deber ser del empleo en términos de estabilidad. Como decía antes, además, para un único empleador, típicamente, ¿vale? Y como les decía antes, además, eh, a tiempo completo, ¿vale? Jornadas completas, ¿vale? Y esta es una norma del empleo que hasta hace no demasiados términos históricos seguía vigente. Como les digo, pueden hablar con sus abuelos y con sus abuelas y preguntarles, ¿vale? Estoy seguro de que la narración que les hagan tendrá mucho que ver con esta idea de estabilidad. Fíjense, esta es una noción fundamental, biografías laborales estables.
acuerdo, biografías laborales estables. Fíjense, fíjense, la estabilidad en el empleo no solo era un valor, sino que también era un requerimiento de la producción. Claro, también era un requerimiento de la producción. Fíjense, volvemos ¿cómo se llama? A esta fotografía. Fíjense, aquí, ¿por qué me gusta tanto esta fotografía? Bueno, me gusta primero porque es una fotografía fantástica y segundo, por todos los significados y alguno que tal vez todavía no se les haya hecho evidente, pero que lo haremos evidente, perdón, en su momento que yo, a mí es para mí es la parte de la fotografía que más me gusta, pero bueno, luego lo vamos a ver. Eh, digo que, estaba notando una cosa, digo que esta fotografía me gusta, primero porque me gusta estéticamente y segundo porque eh, resume, condensa la importancia y las características del trabajo en este momento. Primero, trabajo masivo. Segundo, eh, integrado en una producción industrial, ¿vale? Y tercero, fíjense, eh, esta fotografía muestra que eh, el empleo masivo y la necesidad de fuerza de trabajo masiva, la imposibilidad de prescindir de la fuerza de trabajo, se deriva en parte del momento de desarrollo tecnológico. Y me explico. Fíjense que ahí tenemos un desarrollo tecnológico notable, que es la cadena de montaje, que nos permite producir de manera industrial y sistemática de una manera que hasta hacía apenas unas décadas no se podía hacer. ¿De acuerdo? Pero esta producción, este desarrollo, esta producción basada en una revolución tecnológica, como fue la revolución industrial, digo que este momento de desarrollo tecnológico no solo no permite expulsar fuerza de trabajo, o mejor dicho, prescindir de ella, sino que es imprescindible fuerza de trabajo masiva para que podamos producir en masa. Bueno, voy a exagerar un poco el argumento. Esta es una frase de esas que les diría no copien. Es una feliz coincidencia histórica. Un determinado momento de desarrollo tecnológico con un determinado momento histórico en el que la fuerza de trabajo, el trabajo, se convierte en una realidad imprescindible para el desarrollo económico, absolutamente imprescindible para el crecimiento económico y para el modelo de crecimiento económico característicos del capitalismo industrial. ¿De acuerdo? Y además resume también esta idea de estabilidad en el empleo. ¿Lo ven? Al menos transmite esa necesidad ustedes dirán, bueno, los individuos se pueden intercambiar. Sí, los individuos son intercambiables en esa cadena de montaje, pero en realidad lo que se muestra es que de alguna manera el tiempo transcurre lento, que la estabilidad es la nota característica de la producción y también de la forma en la que trabajábamos. ¿De acuerdo? De alguna manera, para mí, esta fotografía puede resumir lo que sería la norma fordista del empleo, que recuerden, tiene que ver con la estabilidad a tiempo completo y un único empleador. ¿De acuerdo? Estable a tiempo completo y para un único empleador. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos? Perdón, trabajamos según la norma fordista del empleo. ¿Vale? Eh, Además, hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo, lo vamos a ver en la próxima clase, en la última clase del Fordismo, pero además tengan en cuenta que las condiciones de trabajo fueron mejorando de manera sostenida y notable, muy significativa, durante las décadas de desarrollo del Fordismo.
¿vale? Sobre todo cuando el Fordismo se adentra en su época de máximo esplendor, que es cuando converge definitivamente con el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Bueno, dudas hasta aquí. Díganme por el chat si tienen alguna duda. ¿Se entiende todo esto? ¿Se entiende hasta aquí? Estupendo, estupendo. Bueno, pues eh, sigamos entonces. Además, parece que se escucha bien, con lo cual estamos de enhorabuena. Sigamos. Eh, Fíjense, si nosotros establecemos esta norma fordista del empleo, es porque el trabajo es fundamental en nuestras sociedades. ¿De acuerdo? Y por eso a las sociedades fordistas se les llamaba también sociedades del trabajo o salariales, ¿vale? O sociedades salariales, ¿vale? Recuerda que lo vimos. Y es que, de alguna manera, el trabajo se va a convertir en la mejor definición de la cohesión social. Quiero decir que las sociedades fordistas se entienden a sí mismas a través del trabajo. Por eso les decía yo que el trabajo es algo más, es mucho más que una mera retribución económica. El trabajo no es solo dinero a cambio de trabajo o a cambio de, sí, a cambio de horas de trabajo, sino que el salario de alguna manera condensa la centralidad. Repito, el salario de alguna manera condensa, resume, ejemplifica, expresa, ¿vale? La centralidad, la centralidad del trabajo en estas sociedades, hasta el punto de que la identidad colectiva, es decir, la identidad de las sociedades en su conjunto, estaba claramente vinculada al trabajo. Si se me permite la expresión, es otra de esas expresiones que yo les pediría en clase que no apuntaran. ¿Sabes? Si se me permite la expresión, el trabajo es el alma de las sociedades fordistas. Es la forma de trascendencia de estas sociedades. ¿De acuerdo? Las sociedades fordistas son imposibles sin esta idea colectiva de trabajo, sin esta idea absolutamente fundamental, sin esta idea eh, absolutamente fundamental de que el trabajo articula nuestras sociedades, es el cemento de nuestra sociedad, es lo que les da coherencia, es lo que nos vincula colectivamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque en el trabajo se encuentra y se resume no solo el modo de producción, sino también otros elementos. Por ejemplo, la identidad de los individuos. Aquí hablo de identidad social. Eh, Entiendo que en algunas otras asignaturas identidad lo entenderán como un proceso individual. Bueno, la identidad individual sencillamente no existe. La identidad es por definición identidad social, porque construimos la identidad, es decir, la idea, el conjunto de elementos y significados que nosotros asociamos a nosotros mismos y a nosotras mismas, se construye en un contexto de interacción social. Por eso yo hablo de identidad social, pero estoy haciendo referencia a la identidad que los individuos construyen de sí mismos y de sí mismas. Pues bien, esta identidad, la idea que las personas, la identidad psicosocial quieren, también estaba fuertemente vinculada al trabajo, ¿vale? Si se me permite la expresión, de alguna manera, de la misma manera que las sociedades se entendían a través del trabajo, los individuos también nos entendíamos, comprendíamos a nosotros mismos a partir de nuestra actividad laboral. Claro, fíjense, es que el trabajo, tal y como se entendía,
y que el empleo en concreto, tal y como se entendía en ese momento, constituía una de las principales experiencias sociales del individuo. En primer lugar, era a tiempo completo, lo que quiere decir que pasábamos mucho tiempo en el trabajo. Y no solo pasábamos mucho tiempo en el trabajo, sino que siempre era en el mismo lugar, para un único empleador. ¿Lo ven? A tiempo completo, mucho tiempo, muchas horas y para un único empleador. Es decir, en el mismo lugar, eh, durante mucho tiempo al día, quiero decir, o a la semana. Pero no solo eso, no solo eso, sino que además recuerden, el empleo se daba en biografías estables, biografías laborales estables. Por lo tanto, no solo pasábamos mucho tiempo en el trabajo, típicamente siempre en el mismo trabajo, sino que además lo hacíamos durante años e incluso décadas. ¿Cómo no vamos a entendernos a través del trabajo? ¿Lo ven? ¿Cómo no vamos a entendernos a través del trabajo? Prácticamente era inevitable que una parte fundamental de esta construcción de la identidad pasara por lo laboral. Prácticamente inevitable. Y de hecho, es aquella época en la que para eh, comenzar a conocer a una persona, lo primero que se preguntaba era, bueno, ¿y tú, y usted a qué se dedica? ¿Usted qué hace? Y cuando uno decía, cuando todavía en los años 90, cuando le preguntabas a alguien, ¿y tú qué haces? La pregunta se entendía rápidamente, era, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú lo que fuere? ¿De acuerdo? Eh, eh, Contrástenlo con el significado que tiene ahora. No es el mismo, ¿de acuerdo? Eso es precisamente lo que estamos estudiando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Perdón. Por tanto, la identidad es tanto colectiva, es decir, de las sociedades, como la identidad psicosocial, es decir, la de los individuos y los grupos, tenía que ver mucho con el trabajo. Estas biografías estables, a tiempo completo y para un único empleador, generaban no solo identidad individual, sino también identidad grupal. Uno se incorporaba a un grupo social. ¿Se ve? Y esto deben mantenerlo ahí en la cabeza porque es muy importante. ¿Vale? En la cabeza o en sus notas, porque va a volver a surgir cuando hablemos de clases sociales. ¿Vale? Digo que esta norma fordista del empleo, además de ayudarnos a comprender la producción, nos ayuda a comprender también, o es un síntoma, si se quiere, es un indicador, mejor dicho, de la centralidad del trabajo en nuestras sociedades, entendiendo el trabajo no solo como una fuente de salario, entendiendo el salario no solo como un input económico, sino como mucho más, ¿de acuerdo? Pero es que además la norma fordista del empleo llama nuestra atención sobre una vinculación fundamental, que es la vinculación del empleo con los derechos sociales. ¿No? ¿Vale? Del empleo con los derechos sociales, del trabajo, la idea de trabajo como garante y como puerta de acceso a los derechos de ciudadanía. ¿Vale? En, en efecto, el hecho de que nos encontremos en sociedades de empleo masivo hace que empleo masivo con tasas de desempleo con tasas de desempleo notablemente reducidas, en, en la época tal vez, sobre todo en el Fordismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la época tal vez eh, con en la que más nos acercamos al pleno empleo. ¿Vale? El pleno empleo no quiere decir 100% o 0% de tasa de desempleo, sino que la tasa de desempleo se reduce tanto, 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 que se reduce al desempleo estructural e inevitable. ¿Vale? Suele estar entre el 3-4% de la población activa. Digo que nos encontramos en un momento en el que el empleo es tan importante, primero, tan masivo, segundo, tan central, tercero, eh, es un elemento tan integrador de las sociedades y de los grupos de individuos que forman parte de dichas sociedades, que el empleo se va a convertir también en el primero y fundamental de los derechos sociales. Y va a ser además la puerta de acceso al resto de derechos sociales.
¿Se entiende esta idea? He dicho de otra forma, lo que vemos es que en las sociedades salariales la centralidad del trabajo es tal, la relevancia del trabajo, no solo como input económico, no solo como elemento económico, sino como elemento social, simbólico, como valor, es tan importante, es tan central la idea de trabajo en nuestras sociedades, que en torno a la idea de trabajo se diluye mucho de la idea de derechos sociales, de derechos de ciudadanía social. ¿De acuerdo? Eh, y algo queda de eso, algo queda de eso. Por ejemplo, la idea del número de la seguridad social, ¿no? Ya saben que uno tiene el número de la seguridad social propio cuando empieza a trabajar, no antes. Antes tiene uno o una tiene el número de seguridad social de la persona de la que depende, típicamente de los progenitores. ¿Vale? Eh, Digo, el trabajo social como derecho perdón, el trabajo, rectifico, el trabajo como derecho de derechos, ¿vale? Como el eje en torno al cual se construye todo un entramado de derechos sociales que se consideran fundamentales y que se concretan como derechos individuales que el Estado está obligado a salvaguardar. ¿De acuerdo? Fíjense si el trabajo era importante. Importante no solo porque a través del trabajo se obtiene un salario, sino porque a través del trabajo se obtiene mucho más que un salario. Se obtiene un salario, sí, pero también una identidad, también una forma de comprendernos, también una cotidianidad sistemática. ¿Se ve? La mayoría de los elementos que constituyen factores de construcción de la identidad giraban en torno al trabajo. Hasta el punto que algunos autores, algunas autoras, por ejemplo, les recomiendo los textos de María Oda, hablan de el trabajo como una fuente de funciones psicosociales básicas durante la Europa de posguerra, en María Oda. Ustedes tienen varios textos de María Oda traducidos, ¿vale? Eh, el texto clásico se llama Mariental, Mariental, ¿vale? Ahí lo tienen, Mariental, pero tienen eh, algún otro como se llama Empleo y Desempleo, si no me, bueno, no me acuerdo ya de los títulos, pero ahí, ahí lo tienen, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que señala Yauda? Bueno, ya señala precisamente esto que les estoy diciendo, es, ojo, en las sociedades salariales o en las sociedades fordistas, el trabajo no es solo salario, el trabajo, además de salario, le proporciona a los individuos toda una serie de eh, eh, o incorpora a los individuos en un canal de procesos sociales fundamental para su bienestar, ¿de acuerdo? Y para la construcción de la identidad, ¿vale? Desde la propia estructuración temporal del día, ¿vale? Con las jornadas de trabajo bien marcadas, a tiempo completo, tiempo fuera de casa, tiempo dentro de casa, ¿se ve eso? El tiempo dentro de casa típicamente estaba marcado por el tiempo en el trabajo, claro, ¿se ve? Bueno, por ponerles un ejemplo. Hasta, bueno, pues es una fuente de identidad, de reconocimiento social, ¿vale? De reconocimiento social. eh, y bueno, pues en general de elementos simbólicos para la comprensión de uno mismo y de uno misma, pero sobre todo de uno mismo por el carácter profundamente machista del Fordismo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver cuando hablemos de desigualdad. Bien, ¿se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda? Planteen las dudas. Recuerden que la clase anterior funcionó muy bien. Estupendo. Bueno, pues entonces seguimos. Ya saben que en cualquier momento me interrumpen, ¿vale? Como si estuviéramos, bueno, como si estuviéramos en clase, no, estamos en clase, pero bueno, estamos
en clase, pero sin estar en clase, ¿no? Estamos aquí en esta pantallita. Em, por cierto, supongo que ahora estarán echando mucho de menos ir a clase, ¿no? Porque, o sea, no digo a la mía sobre todo, ¿no? Pero en general lo que es la experiencia directa de la clase no es sustituible por la experiencia a través de esta pantallita o online, ¿no? Lo que, lo que demuestra que todos los agoreros y agoreras que predicen de manera sistemática que esta labor de profesorado presencial está llamada a la extinción, bueno, pues se equivocan, ¿no? Claramente. Pero bueno, más allá de eso, nosotros y nosotras tenemos que seguir avanzando y uno, ante todo, es profesor, independientemente de que lo tenga que hacer a través de la pantallita o como a uno le gustaría, pues ir a hacerlo en la clase, en el aula, mejor dicho. ¿Vale? Bueno, perdón, que me salto cosas. Bueno, sigamos. Derechos sociales, nos habíamos quedado aquí. Fíjense, fíjense, esta palabra es fundamental, porque es cierto que el trabajo y los derechos están directamente vinculados. Para empezar, el derecho al consumo se alcanza a través del trabajo y del salario. Pero la defensa y la garantía de los derechos sociales va mucho más allá. Aquí interviene claramente el estado de bienestar. Y no me voy a detener demasiado porque de esto ya hablamos. De esto ya hablamos. Y de hecho hablamos de esto en en el, en la última clase que dimos en la facultad, en nuestra aula. ¿Vale? Digo que ya habíamos hablado claramente ya habíamos hablado de este elemento. Eh, del Estado como conjunto, como un arreglo institucional que pretende garantizar derechos, ¿vale? Pero fíjense que nosotros y nosotras habíamos hablado del estado de bienestar eh, a partir, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino básicamente habíamos hablado de su función redistributiva, ¿vale? ¿Se ve la idea? Habíamos visto cómo a través de esta función redistributiva el Estado trataba de fomentar la igualdad y proteger las situaciones de vulnerabilidad o de riesgo social, por ejemplo, el desempleo. Lo recuerdan, ¿verdad? O, por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿sí? Bueno, y yo les decía, esto es fundamental y el estado de bienestar en gran medida surge para garantizar derechos, ¿vale? Y especialmente para garantizar derechos de ciudadanía social, porque el Estado siempre, el Estado democrático, siempre existió para garantizar derechos, pero típicamente eran derechos civiles y políticos, ¿vale? El estado de bienestar tiene una aspiración añadida, que es la de garantizar derechos, entendiendo dentro de la noción de derechos también los derechos sociales o de tercera generación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero yo les decía, ojo, ojo, que el estado de bienestar eh, es más, eso ya es mucho, es que es más que eso, ¿vale? Porque el estado de bienestar hizo algo eh, fundamental, y es que se convirtió en un elemento básico para comprender el crecimiento económico. Repito, el estado de bienestar se convirtió en un agente básico para comprender el crecimiento económico característico de esta época, ¿vale? ¿No? Y por lo tanto, el Estado tuvo también un papel económico fundamental. El Estado tuvo también un papel económico fundamental. Fue un agente económico absolutamente imprescindible para comprender el crecimiento económico e igualitario, o al menos menos desigualitario que en otros momentos de la historia, incluido la actual, de las economías o de las sociedades salariales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y para exponer esto, para exponer el papel económico del Estado, eh, yo
lo que voy a hacer es vincularlo directamente con su papel de garante de derechos, ¿vale? Dicho de otra forma, que esta acción económica o este papel económico, papel en la economía, de lo productivo, ¿vale? Digo que este papel económico estuvo directamente vinculado a su papel de garante de derechos. Vamos a ver. Fíjense en la pregunta que les hago fíjense, ha pasado algo, ¿me escuchan? Sí. Digo, eh, vale, genial, gracias. Es que ha habido algo ahí. Fíjense en la pregunta en la pregunta que les hago. Esta. ¿Es suficiente el salario? Ustedes me dirán, vaya pregunta, tienen razón. Lo que pasa es que, bueno, ya conocen mi estilo. La pregunta bien formulada sería, ¿es suficiente el salario para crear ese consumo de masas? ¿Es suficiente el salario para garantizar que las personas pueden acceder al, al, al consumo, al bienestar económico? Bueno, fíjense que aquí nos estamos metiendo directamente en el papel económico del estado de bienestar. En primer lugar, como ya habíamos visto, el Estado adoptó un papel activo en la economía en dos ámbitos claros y patentes. En primer lugar, a través de la inversión pública. A través de la inversión pública. ¿Lo ven aquí? Inversión pública. Dicho de otra forma, el Estado se convirtió en un agente activo de la economía. ¿Y cómo? Bueno, pues lo hizo fundamentalmente invirtiendo invirtiendo en ¿cómo se llama? Invirtiendo en de, ámbitos de interés colectivo. ¿Cuáles se les ocurren? A mí se me ocurren algunos, por ejemplo, carreteras. ¿Vale? ¿Vale? Carreteras. Pero también en qué? Aeropuertos. También en puertos, por supuesto. Comunicaciones en general. ¿Lo ven? Todo esto hace referencia a, o sea, puertos, carreteras, tal. Todo hace referencia a el establecimiento de una red de comunicaciones, ¿vale? Sin esa red de comunicaciones, es muy difícil que el crecimiento económico sea sostenible. Claro, si nosotros producimos en masa, ¿qué hacemos? Producimos en masa y colocamos los automóviles en la puerta de nuestra fábrica. No, habrá que colocarlo en la puerta de los potenciales consumidores. Es decir, habrá que distribuirlos. Sin una inversión en carreteras, sin una inversión, mejor dicho, en comunicaciones, incluyendo carreteras, aeropuertos, puertos y más, sencillamente la distribución de la producción se hace notablemente compleja. ¿De acuerdo? Eh, de hecho, fíjense que muchas desarrollos que se encargaron originariamente de estos elementos, del desarrollo de estos elementos, quiero decir, de carreteras, conectividad, en fin, eran empresas públicas, incluso en España, donde llegamos bastante tarde a todo esto, eran empresas públicas, ¿de acuerdo? La Renfe, ¿vale? Renfe era una empresa pública y de hecho todavía de hoy tiene un papel predominante y un papel cuasi monopólico como consecuencia de su origen público. Me refiero a la oferta de desplazamientos ferroviarios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero también Telefónica, ¿vale? También Telefónica en su origen era una empresa pública y su principal función fue llevar las comunicaciones a o a la mayoría de las provincias y localidades ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, la inversión pública fue fundamental en términos económicos, además de como empleador. Por supuesto, el Estado se convirtió en uno de los principales empleadores. El empleo público y en concreto el funcionariado crece de una manera exponencial
durante, durante el desarrollo o durante la plenitud del capitalismo de estado de bienestar. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Eh, la inversión pública o el Estado como agente económico fue fundamental, absolutamente fundamental. Un segundo elemento, lo habíamos hablado ya, la reducción del conflicto laboral. ¿Vale? Aquí lo que se hace, lo que se consigue es a través de la intervención del estado de bienestar, es sentar en una misma mesa de negociación a los dos principales factores de la producción, como es la fuerza de trabajo, ¿sí? Los sindicatos, todo el capital, es decir, la patronal, es decir, las empresas, ¿de acuerdo? Y el Estado en medio, en el sentido del Estado como articulador de este diálogo. El Estado como articulador de este diálogo. ¿Vale? A ver. Recuerden, nosotros habíamos estudiado, habíamos visto cómo en esa mesa de negociación A3, en esa sociedad corporativa, se consensuaban muchas de las medidas de política laboral e incluso algunas de política económica más amplia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el Estado consiguió sentar en una mesa de negociación de manera exitosa a los dos factores fundamentales de la producción, más el tercer estado, más el tercer, la tercera, el tercer elemento fundamental de dicha producción, que es el estado, lógicamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Se reduce notablemente el conflicto laboral, las condiciones de trabajo mejoran de manera notable, de manera significativa y sustantiva, y es la época, seguramente, la época de menor conflictividad laboral en el último siglo, o en los últimos 150 años, sin duda. Todo ello en el marco, todo esto está en el marco de las propuestas socialdemócratas, de la socialdemocracia, que estudiaremos el próximo día, que mencionaremos el próximo día. ¿Vale? Una propuesta política en la cual la democracia tiene que ser social, es decir, ha de tener eh, el Estado debe ser democrático, pero también debe ser un Estado social, lo que se suele llamar el Estado social y de derecho. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, digo que el estado de bienestar, incorpora estas dos funciones, estos dos conjuntos de acciones que son absolutamente fundamentales en términos económicos, porque todo lo que tenga que ver con conflicto laboral eh, bueno, mejor dicho, el conflicto laboral se relaciona con menor producción de riqueza, claramente, ¿vale? Piensen en una huelga, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿vale? En la inversión del Estado en carreteras, en aeropuertos, en comunicaciones, en todos estos elementos, también es un input económico fundamental, no solo, no solo porque dinamiza la economía y favorece elementos fundamentales de la producción, como es la distribución en el caso de las comunicaciones, sino porque también el Estado actúa como empleador porque se contrata fuerza de trabajo y contribuye también al empleo masivo. Y además en determinadas condiciones, típicamente las condiciones laborales por término medio en el empleo público son mejores en el, que en el empleo privado o que en el ámbito privado. Pero digo, a pesar de todo esto, que ya es mucho, digo, a pesar de todo esto, que no es mucho, no lo es todo. No lo es todo, ¿vale? Al contrario, hay más. Fíjense, fíjense. Eh, Nos vamos a la segunda parte de la transparencia, ¿vale? Nos vamos aquí. Nos vamos aquí. Porque en efecto, el salario no es suficiente. El salario no es suficiente. Como siempre estoy exagerando el argumento. ¿Y para qué no es suficiente? El salario no es suficiente para que las familias puedan acceder, o para que los salarios puedan acceder de manera masiva al
eh, mercado de bienes y servicios. O al menos, el papel del salario no sería tan importante o no sería tan eficaz, mejor dicho, no sería tan eficaz a la hora de constituir un empleo, perdón, un consumo masivo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo va a contribuir? ¿Cómo va a contribuir el estado de bienestar a la, la ampliación de ese consumo de masas, o ese consumo en masa, o ese consumo masivo? Repito, ¿cómo va a contribuir el estado de bienestar a la ampliación del consumo masivo? La pregunta es esa. ¿Cómo va a contribuir el Estado a la ampliación del consumo masivo, a la ampliación de los segmentos de la población y a la ampliación de la capacidad de consumo? Ya saben que la tarjeta de crédito se inventa en los 80. Efectivamente, durante el Fordismo, la compra a crédito o la compra aplazada es muy importante, pero no explica por sí mismo el incremento de la capacidad de consumo de la población, porque además ese pago diferido estaba vinculado a un salario, ¿vale? Un salario que, recuerden, era estable, ¿vale? ¿Sabe? Digo, ¿cómo lo va a contribuir? Aquí está seguramente o al menos este es el, entre comillas, invento que a mí más me gusta, porque verán, el Estado va a matar, como se suele decir, dos pájaros de un tiro. No me gusta mucho esa, esa imagen. Eh, es- pero bueno, está instalada en nuestro lenguaje. Digo, va a matar dos pájaros de un tiro, o, si se prefiere la expresión, va a lograr dos objetivos a través de una única acción o de un único paquete de acciones, ¿vale? De actuaciones, quiero decir. Fíjense, lo va a hacer protegiendo derechos. Repito, fíjense lo que les digo. El Estado va a contribuir a la creación de una mayor capacidad de consumo de masa, y por lo tanto sostenimiento de la producción en masa a través de acciones de protección de derechos sociales, ¿vale? Y en concreto lo va a hacer a través de la acción desmercantilizadora, a través de la acción desmercantilizadora. Las familias, y me explico, bueno, ¿hasta aquí se entiende? Vale, perfecto. Estupendo. Fíjense, las familias típicamente tienen un presupuesto, ¿vale? Tienen un presupuesto, y en ese presupuesto, perdón, y con ese presupuesto, las familias tienen que acceder al mercado. ¿Y qué se compran? Pues se compran un móvil, bueno, comida, compran un automóvil, en esta crisis compran papel higiénico, compran ropa, ¿vale? Y todo esto está muy bien y es absolutamente necesario, pero las familias tienen que comprar más cosas. Las familias tienen que comprar más cosas, ¿vale? Y algunas de esas cosas, algunos de esos servicios por los que tiene que pagar la familia, son bastante onerosos, son bastante caros, ¿de acuerdo? Y además son básicos, una de dos: o son básicos o son extremadamente importantes, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer el estado de bienestar? Lo que el estado de bienestar va a hacer es algunas prestaciones de servicios fundamentales, a algunas prestaciones de servicios fundamentales, lo que va a hacer el Estado, ¿vale? Lo que va a hacer el Estado es, em, un momento, lo que va a hacer el Estado con algunos de esos productos o servicios fundamentales, lo que va a hacer, digo, es
alejarlos del mercado. Alejarlos del mercado. ¿Se ve la idea? En términos más académicos, lo que el Estado va a hacer es desmercantilizar, repito, desmercantilizar determinados ámbitos del mercado de productos o desmercantilizar la prestación de algunos servicios. ¿Qué quiere decir desmercantilizar? Desmercantilizar quiere decir que las normas, perdón, que la lógica del mercado, es decir, las reglas de la oferta y la demanda, modulada por los momentos, por el cuasi monopolio, los monopolios, bueno, en fin, eh, evitar que la lógica del mercado se aplique sin más a algunos de estos servicios. ¿Se ve la idea? Cuando nosotros vamos al mercado, compramos comida y, exagerando muchísimo el argumento, lo compramos en función de la oferta y la demanda. En algunos mercados aún funciona así, ¿vale? En algunos mercados aún funciona así. Para desgracia de los productores, por cierto. Pero en términos generales es cierto que nosotros compramos productos y adquirimos servicios, adquirimos productos y adquirimos servicios según la lógica del mercado. Bueno, pues el estado de bienestar lo que hizo es extraer, robarle, hurtarle, quitarle al mercado su competencia sobre algunos servicios o en algún segmento del mercado de productos. Dicho de otra forma, algunas áreas, algunos servicios dejaron de operar según la lógica del mercado. ¿Vale? ¿Se les ocurre alguno? Me lo pueden decir por el chat si quieren. ¿No se les ocurre ninguno? Bueno, pues ya se lo digo yo. Por ejemplo. Claro. Fíjense, gráficamente lo que imaginen que... Bueno, imaginen, no. Aquí tenemos la lógica del mercado. O este sería el mercado. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? ¿Vale? Las familias con sus presupuestos lo que van a hacer es comprar comida, comprar un automóvil, comprar... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que algunos de estos elementos son fundamentales. Por ejemplo, la salud nunca estaría en último lugar, seguramente estaría al mismo nivel que la comida, por poner un ejemplo. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el Estado va a decir, no, la salud o la atención sanitaria no debe responder a una lógica de mercado, sino que es un derecho y por lo tanto es obligación del Estado garantizar dicho derecho. ¿Y cómo lo garantizo? Desmercantilizando, es decir, lo saco de la lógica del mercado y lo convierto en competencia de las autoridades. ¿Se ve la idea? ¿Cómo? A través de ahora mismo, Sofía, a través de eh, un sistema público de atención sanitaria. Adelante, Sofía. No sé si lo estoy entendiendo, ¿no? Pero claro, esto sería desde una lógica de la sanidad pública, ¿no? Porque hay países que no siguen esa lógica de desmercantilización, ya que países como, no sé, Estados Unidos o, bueno, en los que la sanidad sea privada, se rechaza a gente si no puedes pagarlo o te aceptan y luego tienes que pagarlo durante a lo mejor eso en caso de que puedas permitirte pagarlo a largo plazo. No sé si me estoy Sí, explicando. sí, se ha explicado muy bien. Efectivamente, el mecanismo a través del cual se produce esta desmercantilización es la prestación pública del servicio. ¿Se ve la idea? Dicho de otra forma, es el Estado el que va a garantizar y a prestar el servicio. ¿Se ve? ¿Y cómo lo hacemos? A través del sistema público de sanidad.
¿Lo ven? Claro, yo les decía, la grandeza, bueno, para mí sí, o lo admirable de este invento es que yo les decía, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, garantizamos derechos y por otro lado tenemos una función económica. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, lo que nos encontramos es que garantizamos el derecho a la sanidad. ¿Y cómo lo hacemos? Estableciendo un sistema público, un sistema sanitario público, que por cierto, en momentos como este, muestra, momentos como este, como el que estamos viviendo, ponen de manifiesto el carácter imprescindible de un sistema público de sanidad y no de cualquier sistema público de sanidad. Eh, yo prefiero tener un sistema público de sanidad como el del País Vasco a uno como el de Madrid, por poner un ejemplo. Pero bueno, eso son otras consideraciones. Digo que, como decía, dos elementos que están vinculados. Por un lado, fíjense, establecemos un derecho, que es el derecho a la atención sanitaria, por lo tanto lo tiene que garantizar el Estado, pero por otro lado también vamos a cumplir una función económica. ¿Por qué? Fíjense, y esto es muy importante. Volvamos acá, a la zona de lógica del mercado, ¿vale? Estamos aquí en la zona de lógica del mercado. Fíjense, si una familia tiene un presupuesto, va a tener que tomar una serie de decisiones sobre qué hacer con ese presupuesto. ¿Lo ven? Si tiene que gastar en salud, en comida, seguramente la partida presupuestaria que le quede para comprar eh, un automóvil, ropa, una lavadora, una bicicleta o un cortacésped, en fin, lo que sea, ¿de acuerdo? Va a ser menor y por lo tanto el consumo masivo también el consumo va a seguir siendo masivo, puede seguir siendo masivo gracias a la mejora de los salarios, pero el presupuesto para el consumo de esa producción va a ser menor. ¿Se ve la idea? Bueno, lo que hacemos es sacamos de ahí la salud. Pero no solo sacamos la salud, ¿qué más sacamos? Por ejemplo, la educación. ¿Lo ven? Tomamos la educación y hace que en lugar de tener que pagar por ella, la convertimos, porque lo es, en un derecho y por lo tanto el Estado asume la obligación de prestarlo. ¿Vale? ¿Lo ven? No sé, me ha quedado un poco mal. Ahí, mejor. ¿Lo ven? Ahora la flecha no tendría esa dirección. La flecha tendría esta dirección. Sacamos de aquí para poner aquí. Y además no es solo salud y educación, sino que hay más elementos. Por ejemplo, todos los derechos que garantiza el sistema de servicios sociales. ¿Lo ven? Por ejemplo, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en muchos países, como decía la compañera, como decía Sofía, también está en el mercado. ¿La ven? Previsión, previsión. Claro, ustedes son muy jóvenes para pensar en eso, pero hay un mercado de fondos de pensiones privado y en algunos países es el único que opera, ¿de acuerdo? O es predominante. En las economías de estado de bienestar, no, ¿vale? Entonces, la previsión, también, ¿qué hacemos con ella? La sacamos del mercado. Ya no tengo que destinar una parte de mi presupuesto a ahorrar porque ya lo hace el Estado por mí. ¿Es gratis? No, pero se consigue a través de un mecanismo colectivo que es la fiscalidad. ¿Se ve la idea? Claro, eh, es, es es una lógica que eh, cámara, es una lógica que opera cuando las instituciones tienen el convencimiento de que hay que salvaguardar derechos y en ello la socialdemocracia juega un papel fundamental.
¿Se ve la idea? Díganme, por favor, si se ve la idea. Uy, ¿qué pasó? Sí, ay, perdón, sí. Vale. ¿Dudas o comentarios que quieran hacer? ¿No tienen dudas? Vale. En el otro grupo, una persona me preguntó, bueno, ¿se me oye? ¿Se me escucha? Ah, vale, vale, perdón, es que de repente esto, vale, gracias. Muchas gracias. Digo, en el otro grupo una persona me preguntó, bueno, ¿y en Estados Unidos qué pasó? Porque en Estados Unidos no hubo estado de bienestar. Sí, sí lo hubo. Eh, no se dejen engañar. El hecho de que eh, bueno, hay dos elementos fundamentales. El primero y clarísimo es que el estado de bienestar o el papel del Estado siempre ha sido diferente en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Siempre ha sido diferente en los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no hubiera estado de bienestar. Y de hecho, se ha discutido mucho sobre en torno al New Deal. El New Deal fue un conjunto de estímulos y programas gubernamentales para afrontar las grandes crisis económicas de los años 20, ¿vale? Es decir, del periodo de entreguerras. Durante los años 20 se produjo un momento de bonanza económica que terminó con el crack del 29 y que produjo y que hasta la última gran recesión fue la peor crisis económica a nivel global en el siglo XX. Bueno, perdón, del último siglo. Eh, eh, Dicho de otra forma, la crisis de los años 20 fue el equivalente a la crisis de 2008 en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Y el New Deal incorporaba, de hecho hubo dos New Deal o dos versiones del New Deal, incorporaba toda una serie de programas gubernamentales de protección social y a colectivos desfavorecidos, incluidos algunas minorías étnicas, ¿de acuerdo? Étnicas y raciales en el caso de Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, eh, desde ese punto de vista, hubo una forma de estado de bienestar en los Estados Unidos. Además, tener en cuenta que durante la economía en guerra, la inversión pública fue tremenda y después de la guerra también. Hay inversión pública fundamentalmente en armamento, pero no solo en armamento. Dicho de otra forma, no es el estado de bienestar tal y como lo conseguimos en Europa, pero durante bastante tiempo y coincidiendo con el despliegue o con los años dorados del despliegue del Fordismo, en los Estados Unidos el papel del Estado fue intervencionista en la economía, claramente, claramente en la economía y en los asuntos sociales. ¿De acuerdo? Ahora bien, en segundo lugar, este papel, que insisto, era diferente al papel que solemos aplicar o que solemos asignar o sobre el que solemos considerar a- al, ¿cómo se llama? Al estado de bienestar en Europa, eh, declinó con mayor rapidez. ¿De acuerdo? ¿Vale? Declinó con mayor rapidez. Pero sí, un momento, a ver. Sí. Lidia, adelante. Sí, adelante, Lidia, cuando quiera.
Hola. Sí, además era un modelo totalmente diferente. Eh, Hay que tener en cuenta que eh, efectivamente, así es. Y de hecho, insisto en que, eh, bueno, el New Deal, perdone, ¿ha terminado ya? Vale, perdone, es que le he interrumpido dos veces. Claro, claro, muchos criterios eran de carácter social. De hecho, el, el, eh, el asunto fue que durante los años 20 nos encontramos con una época de precariedad, ¿de acuerdo? Eh, y el crack del 29 pues terminó con ello, ¿vale? Las personas perdieron mucho empleo, la crisis de empleo fue terrible y brutal en la época de los suicidios, etcétera. Y lo que hizo el gobierno Roosevelt fue poner en marcha un paquete de medidas y de estímulos a la economía que pasaban por la contratación pública. Inversión en la economía que iba acompañada de la contratación, por ponerle un ejemplo. Y de hecho, el paquete de medidas fue paulatinamente teniendo efecto y justo antes de la entrada justo antes de la entrada del... Ah, en España. Ah, vale, vale. Entonces, eh, vale. O sea que toda su pregunta era sobre España. Nah, está bien, no, es que esto es lo que tiene hacerlo a través de aquí. Claro, no, en España el estado de bienestar tiene un desarrollo claramente anómalo en términos temporales. Es un desarrollo, bueno, anómalo. Voy a borrar esa palabra, atípico en términos temporales, ¿de acuerdo? En España no hubo estado de bienestar porque no había recursos para construir un estado de bienestar. Es así de sencillo. El momento, fíjense que en los momentos en los que en Europa está en pleno esplendor la socialdemocracia, el estado de bienestar, en España estamos en una situación de hambre y pobreza radical, extrema. Quiero decir que durante los años 40 y 50, sobre todo durante los años, desde mitad de los 40 y los 50, que es el momento en el que se produce un despegue de la economía en toda Europa, en España estamos en una posguerra civil en la que no hay recursos, la España está empobrecida, es la España del hambre, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Em, es cierto que el régimen hace universal el acceso a la sanidad, de hecho lo hace antes que a la educación. Y ojo, durante el franquismo el acceso no era universal a la educación, ni muchísimo menos. Al contrario, el franquismo lo que hace es entregar la educación a la Iglesia Católica, que se ocupa desde ese momento de la gestión del sistema educativo, resumiendo mucho el argumento, y a la universidad acceden única y exclusivamente las élites sociopolíticas o económico-políticas, ¿de acuerdo? Y lo que se pone efectivamente es en marcha un sistema de protección al empleo. ¿Vale? En España el empleo durante el franquismo estuvo fuertemente protegido, sobre todo a través de la idea del sindicato vertical. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eh, y en cuanto a los servicios sociales, bueno, los servicios sociales durante la España franquista y sobre todo en los años de los que estamos hablando, pues básicamente eran unos servicios sociales basados no en la idea contemporánea o moderna de servicios sociales, sino más bien en los de caridad.
más bien en los de caridad, donde la sección femenina, que así se llamaba, donde la sección femenina y la Iglesia Católica tenían un protagonismo fundamental. ¿Era eso lo que me preguntaba? Bueno, pues si quieres formular la pregunta de nuevo. Pero yo creo que mejor incluso que hable, quiero decir que lo diga de viva voz. ¿Vale? Sí. Ah, vaya. Em, Justo antes que estaba explicando que el Estado socialdemócrata garantizaba todos los derechos, prestaciones, fondo de pensiones. Sí. Bueno, ahí los criterios son de universalidad, ¿eh? Quiero decir que en- en el estado de bienestar el criterio es de universalidad. Dicho de otra forma, en la sanidad pública, eh, no, en la sanidad pública, por ejemplo, se atiende a cualquiera, independientemente de sus ingresos, por ejemplo. No, 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 no. De hecho, en Estados Unidos, digo, no es por hilar, pero es que es así, es cierto. De hecho, esa idea de condicionar las ayudas a determinados criterios es más bien liberal. Es decir, en todos los sistemas liberales hay hospitales públicos. Lo que pasa es que esos hospitales públicos solo están pensados para la población más pobre, o en situación de exclusión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, en el sistema universitario no se paga progresivamente, es decir, que paga la misma tasa de matrícula, por poner un ejemplo, todo el mundo paga, perdón, todas las personas pagan la misma tasa de matrícula independientemente, por ejemplo, de su nivel socioeconómico. ¿Me explico? Ahora bien, para acceder a determinadas prestaciones, lógicamente hay que cumplir una serie de requisitos. Para acceder a la renta mínima, por ejemplo, como ustedes muy bien saben, pues hay que cumplir con una serie de requisitos y además con una serie de condiciones, porque suelen estar condicionadas. Eh, ¿Vale? Cuando digo condicionadas, quiero decir que las rentas mínimas para continuar con su percepción se deben cumplir con determinadas obligaciones, ¿vale? Pero fíjense, por ejemplo, uno de los requisitos para acceder a renta mínima es no tener trabajo o al menos no un trabajo regular, ¿vale? Bueno, pues ahí sí, ¿de acuerdo? Pero en derecho a la educación o derecho a la sanidad, en el estado de bienestar típicamente no se hace distinción, salvo por ejemplo, en el copago farmacéutico, por poner un ejemplo. ¿Vale? El copago farmacéutico, como ustedes saben, es mayor entre la población económicamente activa que entre, por ejemplo, la población jubilada, por poner un ejemplo, ¿no? Pero incluso en el copago farmacéutico no se hace una distinción en función del nivel de renta, solo por poner un ejemplo, ¿no? Ahora sí contesto, ahora sí he contestado. No, no, al contrario, es que es difícil. A través del chat sí entiendo que es difícil, no se preocupe en absoluto. Sí, adelante. ¿Va a hablar o lo pone por el chat? Sí,
No, no, ahí. Ah, vaya, no funciona el micrófono. Claro, es que el problema de que no funcione el micrófono, de que no le funcione el micrófono es ese, y ya no sé qué pasa, que a veces no funciona. Es que claro, no se me escuchaba porque había cerrado el micrófono. Perdón, digo que forma parte del tema 3, ¿vale? Claro, claro, forma parte del tema 3. Fíjense que en el tema 3 lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es dibujar ese contexto histórico que nos sirva para comprender el modelo de exclusión social, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es ver, ver eh, desde dónde venimos y desde ese dónde venimos, dónde hemos desembocado. ¿Se ve la idea? ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el asunto es que eh, el asunto es que eh, de alguna manera, eh, para comprender las sociedades contemporáneas debemos comprender primero las sociedades previas para ver en cuál está el contraste. Como el modelo de exclusión social es un modelo emergente, bueno, ¿emergente de dónde? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, en el próximo día, de hecho ustedes ya tienen ahí la transparencia, el próximo día lo que vamos a ver es, en este modo de producción, qué sistema de desigualdades sociales le corresponde. Porque el sistema de desigualdades sociales depende directamente de las características del modo de producción. Dicho de otra forma, el modelo de desigualdad solo se puede comprender si comprendemos el modo de producción en su conjunto. ¿Vale? ¿Lo ven? Y una vez que comprendamos este sistema, el modo de producción fordista y específicamente ¿cómo se llama? Aquí les he puesto la transparencia. Y específicamente el modelo de desigualdad social que se basa en las clases, fundamentalmente, y cuando comprendamos cuál es la cuestión social, es decir, el elemento central de preocupación de, eh, eh, de las problemáticas sociales, de los problemas sociales fundamentales para el modo de producción fordista, tendremos esa base para ir avanzando hacia la comprensión del modo de producción contemporáneo y el sistema de desigualdades típico, característico, que desde mi punto de vista es el de la exclusión social. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si seguimos en el tema 3, lo que vamos a hacer es, el próximo día, cerrar un poco el fordismo con el análisis de las clases sociales, ¿de acuerdo? Bueno, con el análisis de los sistemas de desigualdad y a partir de ahí, comenzar a estudiar el declive del estado de bienestar y cómo poco a poco se van dando las condiciones para la aparición de un nuevo modelo de desigualdad. ¿De acuerdo? Sí, David, adelante. Claro, pregunta David con buen criterio por el trabajo grupal y las clases en Semana Santa. Venga, pues voy con eso, voy con ello. Bueno, primero,
En la próxima clase vamos a ver las desigualdades sociales en el Fordismo, ¿de acuerdo? Aquí tienen la transparencia, ¿vale? Y vamos a ir avanzando y veremos cómo este sistema de estado de bienestar, como esta sociedad fordista del trabajo, va decayendo, si se me permite la expresión, es decir, el declive de las sociedades salariales, los factores que lo explican y cómo esos factores también nos pueden ayudar a explicar eh, eh, la acción de nuevas formas de desigualdad social. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a dejar de compartir, por tanto, o bueno, no, vamos digo que vamos a hablar brevemente, porque ya verán por qué, ¿vale? Sobre cómo seguir con el trabajo grupal o sobre lo que tienen que hacer con el trabajo grupal y eh, el asunto de Semana Santa. Allá vamos. Bueno, lo primero, la próxima, perdón, los próximos pasos para el trabajo en grupo, para el proyecto de investigación. Eso se lo voy eh, a subir mañana o el jueves, bien clarito explicado, ¿de acuerdo? Lo voy a subir al campus para que lo tengan, ¿vale? De hecho, voy a hacer dos cosas. Por un lado, ustedes ya han recibido su, eh, ustedes ya han, bueno, perdón, voy a detener la grabación porque ya no es necesario.